¡Atención! Necesito que 1, 2 y 3 vayan a la casa Pérez y me traigan todo lo que encuentren para atacarlos. Sus puntos débiles, sus descuidos, todo. 1, 2 y 3. Finalmente podremos acabar con todos. ¡Con todos! Díganme, ¿qué encontraron? La señora Pérez se lava las manos frecuentemente, pero usa su celular todo el tiempo. En el baño, en la cocina para ver las recetas, en la mesa. Por otra parte, la tabla de cortar es otro punto débil importante. Cuando la señora Pérez está preparando la comida, usa la misma tabla con la que corta el pollo para cortar los vegetales de la ensalada. Y para colmo, no cocinan completamente los alimentos. Así nuestros secuaces como la salmonela, la E. coli y la listeria pueden hacer de las suyas. En pocos días toda la familia estará invadida. ¡Excelente, 1! Debemos aprovechar que la comida de la familia Pérez, luego de ser cocinada, se queda sin refrigerar por más de 2 horas, permitiendo que nosotros hagamos de la nuestra. Ya nuestro equipo se hizo cargo y está invadiendo la comida de la familia. ¡Me gusta! Otros puntos para atacarlos son los paños de la cocina, que son usados por largos periodos de tiempo. Siempre tienen un desorden en esa nevera y muchas otras cosas más. ¡Listo! ¡Llámenlos a todos! ¡Arrancamos con el plan mañana! Las bacterias atacan los puntos vulnerables de tu casa, poniendo en riesgo la salud de tu familia. Aquí te presentamos las claves para que evites la contaminación cruzada y mantengas la inocuidad de los alimentos para tu familia. Recuerda lavarte las manos luego de ir al baño, después de usar el celular o de tocar cualquier otro objeto, especialmente si estás manipulando alimentos. Utiliza tablas diferentes a la hora de cortar carnes y vegetales. Recuerda que las carnes y pescados pueden contener microorganismos peligrosos que pueden transferirse a otros alimentos durante su preparación. Del mismo modo, siempre cocina a la temperatura adecuada, asegurando la correcta cocción de los alimentos, y cuando quede comida para guardar, recuerda almacenarla antes de las 2 horas, o de lo contrario, se pueden multiplicar microorganismos que pueden poner en peligro tu salud. Cuida a tu familia. La salud empieza contigo. A lo largo del tiempo, las intoxicaciones y personas enfermas por el consumo de alimentos tratados con poca higiene ha ido en aumento. Cada año en la Unión Americana se reportan más de 40 millones de individuos enfermos a causa de esto. Y según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 2 millones de personas mueren al año en el mundo por causa del consumo de alimentos contaminados, siendo los niños las principales víctimas de este mal. Bacterias, virus e incluso parásitos son solo algunos de los agentes morbosos que se alojan en estos alimentos y que para nuestra mala fortuna ingresan a nuestro organismo de forma relativamente sencilla al ingerirlos. Dolores estomacales, abdominales, vómito, diarrea, fiebre e incluso deshidratación son las manifestaciones clínicas más recurrentes provocadas por estas enfermedades. Según estudios, la mala higiene de los alimentos es responsable de más de 200 enfermedades, entre las más comunes, salmonelosis, cólera y botulismo. Normalmente, estas son de inicio agudo, es decir, ocurren de forma repentina, pocas horas después de la ingesta del alimento mal procesado. Los principales factores que provocan la transmisión de estas enfermedades constan de una mala higiene de manos, dejar los alimentos, principalmente carnes, a temperatura ambiente, mezcla de alimentos crudos y cocinados, vegetales que no han sido lavados de forma adecuada o una mala calidad del agua con los que estos fueron tratados en los campos agrícolas, así como el uso excesivo de pesticidas que puedan permanecer latentes en el vegetal.